Hola amigos, hoy con un cuento genial, El corazón delator, del maestro de la literatura gótica, Edgar Allan Poe. Te cuento todo sobre esta tremenda obra. Publicado por primera vez en 1843, es mucho más que un simple cuento de terror. Es una inmersión visceral en la psique de un narrador no fiable, consumido por la obsesión, la paranoia y finalmente la inexplicable fuerza de su propia conciencia culpable. En pocas páginas Edgar Allan Poe logra construir una atmósfera de creciente tensión psicológica que culmina en un clímax escalofriante, dejando al lector con una profunda sensación de inquietud y una reflexión sobre la fragilidad de la cordura. La genialidad de Poe reside en su magistral manejo de la primera persona narrativa. Al adentrarnos directamente en la mente del asesino, experimentamos su lógica retorcida, sus intentos desesperados por convencerse y convencernos de su sanidad mental y la progresiva desintegración de su control. Esta elección narrativa nos obliga a confrontar la subjetividad de la percepción y la facilidad con la que la mente puede racionalizar los actos atroces. El objeto de la obsesión del narrador, el ojo del anciano, es aparentemente trivial para el lector externo. Sin embargo, para el narrador, este defecto visual se convierte en un símbolo de maldad y una fuente de intolerable angustia. Esta irracionalidad es un sello distintivo de la obra de Edgar Allan Poe. Sin más, vamos con el resumen de la obra. Un hombre terriblemente nervioso dice que no está loco. Tiene una enfermedad que ha agudizado sus sentidos y en vez de destruirlos, su odio era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oían en el infierno. Esa idea le acosó noche y día. No perseguía ningún propósito ni cólera. Quería mucho al viejo. Jamás le había hecho nada malo. Ni insultos, ni su dinero le interesaba. Fue su ojo. Tenía un ojo semejante al de un buitre, celeste y velado por una tela. Lo miraba y se le helaba la sangre. Gradualmente decidió matar al viejo, librarse del ojo para siempre. Los locos no saben nada. Él actuaba con la habilidad, con qué cuidado, previsión, con qué disimulo. Jamás fue más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, a las 12, abría la puerta, suavemente metía la cabeza con una linterna. Completamente cerrado, no se veía ninguna luz, se movía muy lentamente para no perturbar el sueño del viejo. ¿Un loco hubiera sido tan prudente como él? Adentro, él abría la linterna cautelosamente, lo suficiente para que solo un rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Lo hizo por 7 noches a las 12. Siempre encontró el ojo cerrado. No era el viejo quien le irritaba, es el ojo. A la mañana entraba sin miedo en su habitación. Preguntaba cómo había pasado la noche. Tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches iba él a mirarlo mientras dormía. A la 8ª noche procedió con mayor cautela. Jamás había sentido el alcance de sus facultades, su sagacidad. El viejo ni siquiera soñaba con sus secretas intenciones. Su cuarto estaba tan negro como siempre, y que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta. Siguió empujando suavemente, pasó la cabeza, se disponía a abrir la linterna cuando su pulgar resbaló y el viejo se enderezó en el lecho. ¿Quién está ahí? Permanecía inmóvil, sin decir palabra alguna. Durante 1 hora no movía un solo músculo. No lo escuchó tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche a noche, mientras escuchaba el sonido anuncia la muerte. Sonó un leve quejido. Supo que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, era
el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Comprendió lo que estaba sintiendo el viejo y le tuvo lástima, aunque se reía en el fondo. Sabía que estaba despierto desde el primer leve ruido. Se decía que aquel ruido no era nada sin conseguirlo. Pensaba, es el viento en la chimenea o un grillo. En vano, la muerte se había aproximado al anciano. Deslizándose furtiva, envolvió a su víctima, después de haber esperado largo tiempo, sin oír que volviera a acostarse. Resolvió abrir una pequeña ranura en la linterna con un inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, como el hilo de la araña, cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par y empezó a enfurecerse mientras lo miraba. Lo vio con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que le helaba hasta el tuétano. No podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo. Había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. Erradamente pensaron en la locura. Él tenía una excesiva agudeza en los sentidos. Llegó a sus oídos un resonar apagado y presuroso, como un reloj envuelto en un algodón. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó su furia, tal como un tambor que estimula el coraje del soldado. Seguía callado, sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. El infernal latir del corazón iba aumentando cada vez más rápido, más fuerte, momento a momento, más fuerte, más fuerte. Le dijo que es nervioso. Pues sí, lo es. A medianoche, en el terrible silencio, un resonar tan extraño como aquel que llenó de horror incontrolable. Se contuvo todavía algunos minutos y permanecía inmóvil. El latido crecía cada vez más fuerte. Le pareció que aquel corazón iba a estallar. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, el viejo clamó una vez, nada más que una vez. Bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarse encima del pesado colchón. Sonrió alegremente al ver lo fácil que había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado, sin preocuparse, pues nada ni nadie podría escucharlo. Cesó por fin el latir. El viejo había muerto. Examinó el cadáver completamente muerto. Apoyó la mano sobre el corazón por largo tiempo. No se sentía el menor latido. Su ojo no volviera a molestarlo más. Describió las astucias precauciones que adoptó para esconder el cadáver. Cumplía el trabajo con rapidez y en silencio. Descuartizó el cadáver, cortó la cabeza, cortó el brazo y las piernas, levantó 3 planchas del piso de la habitación y escondió los restos. Colocó los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano hubiera podido advertir. Colocó los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano hubiera podido advertirlo. No había nada que lavar, ni mancha, ningún rastro de sangre. Era demasiado precavido. Había recogido todo. Al terminar, eran las 4 de la madrugada. Seguía oscuro como a medianoche. Golpearon la puerta. Él acudió. Abrir con tranquilidad. ¿Qué podía temer ahora? Eran 3 caballeros que se presentaron como oficiales de policía. Durante la noche un vecino había escuchado un alarido, por lo que se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonrió, dio la bienvenida, explicó que él había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Dijo que el viejo se había ausentado a la campiña. Llevó a los visitantes a recorrer la casa. Invitó que revisen bien. Acabó conduciéndolos a la habitación del muerto. Mostró los caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. Pidió a los 3 caballeros que descansaran allí mientras él mismo, con la audacia del perfecto triunfo, colocaba sillas, una en el punto exacto bajo el cual reposaba la víctima. Los oficiales
se sentían satisfechos, sus modales lo habían convencido. Cómodos, hablaron de cosas comunes mientras que contestaban con animación. Los oficiales se sentían satisfechos, sus modales los habían convencido. Cómodos, hablaron de cosas comunes mientras contestaban con animación. Al cabo de un rato empezó a notar que se ponía pálido y deseó que se marchara. Le dolía la cabeza, creía percibir un zumbido. Los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Al cabo de un rato empezó a notar que se ponía pálido y deseó que se marchara. Le dolía la cabeza, creía percibir un zumbido. Los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Habló en voz muy alta para librarse de esa sensación. Al fin se dio cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de sus oídos. Se puso muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando la voz. El sonido aumentaba. ¿Qué podía hacer? Era un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en un algodón. Jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo los policías no habían oído nada. Habló con mayor rapidez, con vehemencia. El sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Fue de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres lo enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. Dios, ¿qué podía hacer él? Lanzó espumarajos de rabia, maldiciendo, y blasfemó, balanceando la silla sobre la cual se había sentado. Raspó con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Era posible que no oyeran. Santo Dios. No, claro que oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible que aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerante que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentía que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchó más fuerte y más fuerte. Basta ya de fingir, malvados. Confieso que lo maté. Levanten estos tablones, ahí donde está latiendo su horrible corazón. Y amigos, ¿qué opinan sobre este perturbador relato? Edgar Allan Poe nos muestra cómo la mente puede amplificar detalles insignificantes hasta convertirlos en monstruosas fijaciones. El ojo no es solo un ojo, se transforma en un catalizador de la locura del narrador, representando quizás su propia percepción distorsionada del mundo o una proyección de su propia oscuridad interior. El acto del asesinato, aunque breve, está imbuido de una brutalidad fría y calculada. Gracias por seguir hasta aquí. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.